Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar porque a lo mejor llega alguien tarde o no viene por la pista. Buenas noches a todos y muchas gracias por vuestra asistencia, especialmente en el día que estamos. La concejala de Cultura por acompañarnos. Se ha disculpado los miembros del Cabildo Catedral de Coria, la diócesis de Coria Cáceres, y quiero saludar especialmente a los amigos de Plasencia que habéis asistido en gran número a todas las charlas que hemos tenido. También quiero saludar a Óscar García Ballesteros, que con el ponente que con su presencia hemos conseguido reunir a las dos personas que más saben de las catedrales de Plasencia y Coria respectivamente. Hoy vamos a concluir con esta cuarta charla el ciclo Coloquios Históricos Culturales, en el que inicialmente estaban previstos 5 charlas, pero por diversas circunstancias no se han podido completar. Este ciclo está organizado por el Ayuntamiento de Coria con la colaboración de la Asociación Amigos del Castillo de Coria. Y aquí quiero aprovechar para invitaros que os hagáis socios de la asociación, pues hasta ahora la única fuente de financiación con la que contamos son las cuotas de nuestros socios, y somos aproximadamente que paguen 120, a 10 euros 1.200. Ese es el presupuesto que tenemos anual. La charla a la que hoy vamos a asistir será impartida por don Jesús Manuel López Martín, con el título Procesos constructivos, catedrales Coria Cáceres, siglo XVI. Don Jesús es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea e Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia de Arte por la UNED. Ha sido profesor en el Instituto Valle del Jerte de Plasencia y actualmente sigue con su actividad docente en la Universidad de Mayores. Ha realizado trabajos de investigación, artículos, charlas y libros sobre temas relacionados con la ciudad de Plasencia y en particular con el centro histórico y su catedral a nivel arquitectónico e iconográfico. Algunas de sus publicaciones y artículos tratan hay varios, sobre pasajes urbanos de Plasencia en los siglos XV y XVI, la arquitectura en el Renacimiento placentino, la arquitectura religiosa en Plasencia, simbología de espacios arquitectónicos de la Catedral Nueva de Plasencia, estudio comprensivo de las fases de construcción y reparación de las murallas de Plasencia y muchos más. Destaca su tesis doctoral titulada El devenir de la ciudad de Plasencia, siglo XV-XVI. Es un gran conocedor de la Catedral de Plasencia y también de la de Coria. En esta charla nos explicará las vicisitudes por las que pasaron la construcción de ambas catedrales, problemas para conseguir mano de obra especializada, canteros, carpinteros, cerrajeros y arquitectos y directores, y un poco cómo se coordinaban o descoordinaban entre los cabildos de la Catedral de Coria y los de Plasencia para un poco hacer traspases de técnicos y de obreros. Sin embargo, quiero resaltar que hay dos hitos que tienen en común las dos catedrales. Una, la fecha de inicio de los templos que actualmente contemplamos, año 1498, que fue el año de fundación de ambas catedrales. Y otro, el año en que fueron declarados bienes de interés cultural, BIC, entonces monumentos históricos artísticos, que fue el día 3 de julio de 1931, aparece en la Gaceta de Madrid el 4 de junio, en un decreto en el que se incluyen varios monumentos más de la provincia de Cáceres y en el que también se incluye el recinto murado de Coria. O sea que en ese decreto había 2 monumentos de Coria que se declararon. Y como es lícito que cada uno quiera arrimar
el asco a lo que considera como suyo decir que la Catedral de Coria es más antigua que la Catedral de Plasencia, porque el Obispado de Coria es más antiguo que el Obispado de Plasencia. A la finalización de la charla habrá un turno de preguntas en el que se podrán pedir aclaraciones o detalles sobre los temas expuestos por el ponente. Muchas gracias. Toma la palabra don Jesús. Sí, se escucha. Ahora sí. Bien. No voy a leer, vamos a improvisar porque tenemos bastantes imágenes. No se apabullen ustedes con los textos, porque lo único que hago con esos textos que me sirve a mí un poco para guiarme, tanto en esta noche como anteriormente. Esta charla viene anteriormente, en parte, se propuso por la Universidad de Mayores. No soy profesor de la Universidad de Extremadura, sino profesor de la Universidad de Mayores de Extremadura. Aproximadamente 20 y tantos años, dando siempre una asignatura que es el conocimiento de la ciudad de Plasencia a través de la arquitectura y el urbanismo. Por lo tanto, empezamos desde la geomorfología hasta los momentos actuales, pero basado en la evolución urbanística y en algunos hitos arquitectónicos. Y eso es lo que me llevó en un momento determinado a proponer en Plasencia, en la Universidad de Mayores, pues un ciclo en el que entre los cascos históricos analizados estaba el de Coria, y al que dedico aproximadamente unas 5 o 6 sesiones, desde la parte de geomorfología hasta el urbanismo propiamente de los años 70 y 80. Y eso siempre terminamos con una práctica, tanto en alguno de los pueblos de colonización, en este caso en Alagón, para ver cuál ha sido el proceso de estos pueblos de colonización y este cambio que se produce en esta zona tan interesante en los años 50 y 60, sobre todo el impacto de los 70, y luego a Coria. Y aquí he tenido la suerte de dar con unas personas excelentes. Por tanto, primero José María Rodríguez Santa, que es el que me ha animado, hombre, vamos a dar una charla, etcétera, en este sentido. Él fue alumno y por tanto conoce, pero no en el caso de Coria como tema, sino Plasencia a lo largo de la historia y demás. Luego el director del museo, Óscar, que nos ha permitido a la Universidad de los Mayores, cuando hemos venido a Coria, y ya va por la 4ª vez, pues poder ver los entresijos de ese magnífico edificio que ustedes tienen y el proceso constructivo del mismo. Lo mismo ocurre con Juan Pedro, que también nos entretiene con los temas de arqueología en algunas partes y en algunas puertas muy determinadas y demás. Y lo mismo ocurre con Chaparro, el director de la cárcel, del Museo de la Cárcel. Excelente, y la gente se ha ido encantada, y el gran conocimiento. Pero también tengo que decir, gracias a estas personas que nos han permitido ahondar y ver aquellos aspectos que rompen un poco con lo que es para el gran público. Todo esto me ha llevado a aprender bastante de Coria. Yo no soy investigador de Coria, por lo tanto utilizo las fuentes de investigadores, en este caso y respecto a la catedral, como gran parte de los profesores de la Universidad de Extremadura, y la última ha sido teniendo en cuenta la tesis de Carmen Sanabria, en este caso también. Entrando ya en el asunto, ustedes tienen una gran suerte, que en Plasencia con respecto a la catedral no lo tenemos, ya que han podido hacer arqueología. Porque claro, la catedral de Coria tiene un problema. El problema que tiene, el talón de Aquiles, es
la inestabilidad por la geomorfología en el lugar que está y por las filtraciones de agua y demás. Y eso es algo que continuamente ha llevado a un saneamiento, y para ello en los tiempos actuales se ha podido hacer arqueología, y ahí han encontrado ustedes un filón de registros muy interesantes. E incluso cuando en ocasiones decía que existía anterior al proyecto de la catedral nueva de Coria, la que hoy conocemos, cuando se encuentran restos, en este caso, de lo que pudo ser la parte de la mezquita, y a su vez anteriormente con los registros de tipo visigodo, y anteriormente con lo que pudo ser también de época romana. En el caso de Plasencia, arqueología cero en este caso, pero sin embargo el edificio de la catedral viene determinado por el edificio previo que existía de la iglesia medieval. Incluso las dimensiones de una y de otra lo determinan esos edificios anteriores. Por eso vamos a hacer, aunque sea una pasada, para que vayan ustedes viendo. He intentado adecuar parte de las imágenes, el texto no quiero apabullarles, pero para que vayan comprendiendo el proceso. Luego decirles que la vinculación en ambas edificaciones viene marcada por la geomorfología del lugar. Ustedes tenían una dificultad, que es que no tiene canteras cercanas a la ciudad, en la misma ciudad. Por lo tanto, hay que acudir a otro lugar. Y tanto es así que cuando se está realizando la catedral, pues se están intentando utilizar los materiales que tienen. Cuando hay que utilizar el sillar, el granito, hay que irse a unos lugares muy determinados, alejados, cosa que en el caso de Plasencia no hay ninguna dificultad, porque lo tenemos probablemente en toda la estructura geológica del entorno. Por lo tanto, todo esto vamos a irlo un poco describiendo y viendo. Ahí es los objetivos que pretendemos, a ver si lo conseguimos, y claro, siempre hay que partir del espacio geomorfológico. Luego, la creación de las diócesis, el origen, permanencia o destrucción de la catedral antigua, cuando se decide quién y por qué. Normalmente, como bien ha dicho Pedro, son contemporáneas en el tiempo, y veremos cuáles fueron los prelados que dieron ese salto cualitativo, pero luego hay que tener en cuenta que la mesa del cabildo o la mesa de la fábrica mucho va a tener que decir si se continúa el proceso constructivo, si se va paralizando, todas las dificultades que puedan ir teniendo. En lo más evidente, en el caso de Plasencia, como al final tenemos media catedral nueva y media de la antigua, porque en un momento determinado cambian las circunstancias y no se lleva a cabo. Claro, esto no es solamente las mesas, en este caso el colegio del cabildo de las catedrales, sino que también viene marcado por la economía que va llevando ese cabildo, o incluso en ocasiones las influencias que puedan existir en la economía en esos momentos del reino, es decir, estados inflacionistas, etcétera, que llevan que en ocasiones se queden sin dinero, a veces mala administración y a veces circunstancias. Bueno, en el caso de Coria, pues me he permitido, vemos ahí los materiales de los que tienen que echar mano a pie de fábrica. Y ahí están viendo de ese tipo de conglomerado con materiales sobre todo del terciario y el cuaternario. Por lo tanto, vamos a ver dónde buscan los materiales. Me he permitido que, como era la asociación de amigos en este caso del castillo, pues utilizar textos en este caso que me hablen de algunos canteros que están trabajando cuando se está llevando a cabo el castillo, que además tienen que traer los materiales exprofeso y a distancia, y nos dicen además de dónde, y los canteros que a veces están viniendo
Ahí van viendo incluso de Barco de Ávila y de Piedrahíta. Claro, ustedes tienen la jurisdicción ya en estos momentos de la jurisdicción del Duque de Alba, Marqués de Coria. Caso que Plasencia está en una fase, estuvo de señorío y después pasa ya a ser de realengo. Por lo tanto, cuando nos encontremos mano de obra de estos lugares, viene determinada también por esa vinculación jurisdiccional que tiene Coria. Bueno, va comentando, ahí van viendo, está subrayado en algunos de ellos, y las canteras más frecuentes que se están utilizando, de donde provienen los materiales, están siendo en concreto del aporte de Galisteo, la parte sobre todo del Pedroso, sobre el lugar. Claro, en el caso de la cal, ustedes, que es otro tema fundamental, pues lo que hacen es traerla de esa otra localidad que pertenecía a la diócesis, que era Cáceres, la zona del Caledizo. En el caso de Plasencia, ya lo iremos viendo, es más bien la zona de Serrejón, unos afloramientos de calizas que existen en esa zona del Campo Arañuelo, o también, en este caso, también de Cáceres. La diversidad de materiales pues queda evidenciada cuando vas estudiando el proceso de la nueva catedral de la misma. Y ya no digo nada, Pedro me pasó cuando hicimos esta charla en Plasencia, en los lunes investiga por parte de un diseño que tiene la parte del patrimonio de la diócesis de Plasencia, pues esa fotografía en la limpieza de los muros, que normalmente luego se encalaba e incluso lo que hacían era imitar como si fueran sillares. Eso sobre todo en el muro norte de la catedral. A día de hoy, sin embargo, el resultado deja como testigo, queda en esta parte de lo que es la catedral de Coria. Aquí, por ejemplo, cuando uno de los maestros de obra, nunca arquitecto, maestros de obra, está llevando a cabo, esto volveremos, Esteban Lezcano, ve que hay que hacer una contratación y de una serie de sillares de la cantera del Pedroso. Lo mismo va a ocurrir cuando, por problemas de estabilidad, se vea la posibilidad de buscar realizar un contrafuerte, y entonces también ahí están hablando de esa piedra del Pedroso. Por lo tanto tienen que ir ustedes, en este caso a casi al puerto Dos Castaños, para traerse la parte, no los sillares, porque eso propiamente lo hace a pie de fábrica. Y normalmente eso se está haciendo, la cantera se trabaja en invierno y luego ya serían los pedreros, y después ya se trae, en este caso a pie de fábrica, y se van cortando los sillares. Eso es lo habitual en una u otra. Y en el caso de la catedral, o perdón, de la cárcel, pues en este caso es del hijo de Galisteo, de donde se manda a traer esa piedra. Claro, es que no existe, no es cuestión de decir piedra granítica, no, es que hay que ver el tipo de cantera y las calidades de ese granito, por aquello del cuarzo, feldespato y mica, qué calidades tiene. Y no me sirve para el edificio todo por igual. En el caso de la Catedral de Coria, trabajan en aquellas zonas singulares del edificio, como son las portadas, y sobre todo lo vamos a ver en el muro sur, que es el que va a traer problemas. También en ocasiones, pues la madera lo traen o bien de la zona de acebo hacia la zona de, en este caso, la parte superior hacia Gata, y otra ocasión lo están pidiendo a Plasencia, y están viendo cómo en concreto, en un momento determinado, para que contrate lo que es madera de pino. Madera de pino. Claro, todo esto es para hacer el andamiaje. Y luego lo que es la parte de cubrición. Y aquí, en un momento determinado,
pues decide pedir en este caso al regidor que esto lleva a cabo para que se le permita cortar madera de pino, y además dice que debe ser en la luna menguante de agosto, que parece que influiría y demás. Y esto sería la zona del pinar de lo que era la tierra de Plasencia, que estaba en torno a la Bazalona, por eso lo pongo ahí, se llamaba el Pinar del Negro, y eso aparece en el siglo XVI. Para comprender, cuando se está haciendo un edificio, está en la estructura que tengo que ir montando, antes de empezar los materiales. Por lo tanto, la cantidad de madera que hay que utilizar es enorme, y por eso me parece siempre que sea algo que se refleje, ¿no? Y en este caso lo de la cal, que la van a traer. Esto es lo que le ha servido a una serie de historiadores que se han entretenido en la ciudad, de cuándo el famoso puente de ustedes, cuándo se realiza, cuándo deja de ser operativo, porque casi por 200 300 años se les va el río, pero hay que, al mismo tiempo, hay que cruzarlo. Entonces, la contratación de barqueros es lo que nos está hablando de si el puente era operativo o no, como es el caso. Si nos vamos a Plasencia, no tenemos ninguna dificultad con esos materiales pétreos y demás. Todo es propiamente granito y es pictograuáquico, lo que están ustedes observando. Por lo tanto, lo único que hay que hacer en Plasencia es buscar la cantera adecuada para esa parte del edificio. Y ahí les cito alguno, y todavía quedan algunos sillares en algún momento, pero no nos vamos a entretener mucho en la misma. Pero van viendo que cito una serie de canteras y dependiendo en qué momento del edificio. La de los 5 hermanos, esta es la que está en el kilómetro 4, cuando van ustedes hacia el valle. Hay un arroyo, el arroyo Castrejón, y es una zona ya casi zona de contacto entre el final del granito con el esquisto grauáquico, porque saben ustedes que en Plasencia, ahora lo veremos, estamos sobre una falla, la falla Plasencia-Alentejo. Lo que pasa es que es una falla muerta, probablemente tiene actividad, pero eso va a determinar en parte algún tipo de material lítico diabásico que sea muy compacto y muy interesante para la construcción. Incluso cuando están en la zona de Plasencia, va en dirección hacia el hospital, pues verán ahí parte de este tipo de material pétreo que les comentaba. Ahora es, por supuesto, en este caso quedan los registros de cuando se han tirado barrenos y demás. Es lo que es la plaza de los Sarmientos, donde ponen el martes, donde está el Instituto Gabriel y Galán, etcétera, etcétera. Y ahí están viendo cuando se decide en el 18 a ver si se continúa la catedral, pero en cuestión de 3-4 años, y al final se decide, y tampoco hay posibilidades económicas, se hace el estudio y queda inconcluso. Y en el tema del área basa de la falla, Plasencia-Alentejo, la catedral de Plasencia está sobre la misma falla. Esos afloramientos que ustedes pueden ver es el área basa, igual que esta dirección cuando van hacia Carrefour y demás. Hay aquí una zona de juegos y antes de llegar a la rotonda de Adolfo Suárez hay un afloramiento de la falla que cuando se erosiona crea una serie de suelo. Bueno, ahí se da una idea de la misma y cómo todo el Valle del Jerte está sumamente fracturado. De ahí la cantidad de fuentes de agua y demás. Pero para eso hace falta también que llueva, pero esa fractura va generando toda esta serie de elementos de cascada, etc. Y en el caso de Plasencia, pues tenemos una parte que es arcillosa,
y era la zona de donde se extraía este material para luego la construcción. Bueno, vamos en el caso a entrar, pero muy somero. Esto me valió el trabajo previo a la tesis que hizo Carmen Sanabria, y ella lanzó una serie de propuestas de lo que era el recinto romano en este caso de Córdoba. No voy a entrar en estas vicisitudes porque luego la propia saneamiento de la base de la Catedral de Coria desmiente en cierta medida esa perimetración que se propone. Pero lo que sí es cierto es que su diócesis está relacionada, en este caso, 589, con el tercer concilio de Toledo, los concilios de Toledo en época visigoda. Y, por supuesto, tienen ustedes ahí una serie de elementos de registro y también datos de los obispos de Coria de esa época. Pero claro, resulta que ese saneamiento de la catedral ha supuesto que ustedes se haya encontrado en el claustro este mosaico que ustedes ven, con lo cual se viene a una etapa todavía anterior. Otra cuestión, lanzan en la propuesta arqueológica, pues sí fue ya algo de un edificio adaptado como lo que sería a manera de títulos o domus ecclesiae en época casi un poco paleocristiana. Y gracias a José María, que me pasó estas fotografías del trabajo de investigación y de arqueología. El lugar en concreto, más o menos, siempre ejemplo sería este. Luego esto me parece que está tapado, desde luego en el claustro posterior no ha quedado registro. Bueno, eso es lo que vamos comentando. Luego esto se convertiría a partir de diócesis de Coria en una construcción religiosa en época visigoda. No sería en este caso de gran envergadura, y algunos de los restos, a través también de fotografías que me ha pasado Pedro cuando hicieron esos saneamientos, pues aparecen algunas propuestas de lo que sería la parte visigoda. Esto se lo debo a Pedro, en este caso. Y ven cómo esta es una parte compleja, pero muy interesante, por lo que van apareciendo registros tanto romano, visigodo y en otro momento ya pasa posteriormente de tipo islámico. Claro, esto es ya la novedad, el cambio sobre todo lo que eran las propuestas de los eruditos de Coria, de la catedral en el 19 y principios del 20. Solamente le traigo para esa orientación, ahora que tiene cualquier mezquita, en este caso la de Damasco, que parece ser que a nivel sería el edificio reaprovechado de época visigoda y adaptado a mezquita. Eso es el análisis que va realizando en su momento Carmen Sanabria del recinto, y aquí ven las dos propuestas. La propuesta de Damasco, que es el muro de la Qibla, donde está el Mikvah, y lo que es el Hanan, la sala de oración, paralelo al muro de la Qibla. Y la otra propuesta, que es la de Córdoba, que es el muro de la Qibla con el lugar donde está, en este caso, el Mikvah, donde estaría el Corán, el libro sagrado, y las naves estarían perpendiculares al muro de la Qibla. Claro, en el caso de Coria, ahora según los trabajos de investigación que se han hecho, y en las mezquitas españolas, el muro de la Qibla está dirección sur. No sabemos por qué, pero no está mirando a la Meca. Entonces, la propuesta, en este caso, a partir de la que parte todo el tema del estudio arqueológico
y de lo que es luego la edificación de la catedral, lo que sería su adaptación a iglesia medieval, la catedral después de la conquista de Coria, pues se basaría en la misma. Esto es al monasterio del Real, o al monasterio en Huelva, y aquí ven ustedes lo que ocurre. Muchas edificaciones, o algunas edificaciones, como Mértola también me puede servir, son mezquitas que se han adaptado a una iglesia, pero claro, hay que cambiar. Donde está el Mihrab, en este caso dirección sur, no me sirve para la iglesia, porque las iglesias, el ábside está este-oeste. Y aquí están viendo cómo el edificio, en este caso, se ha adaptado, se ha mantenido el haram en la sala de oración, y luego, sin embargo, lo que se ha hecho es el ábside para adaptarlo a la iglesia. La propuesta que se hace en el caso de aquí de Coria, más o menos sería esto. También cuando se ha hecho el saneamiento de uno de los lugares donde había filtraciones de agua y traía problemas en cierta medida para el edificio de la catedral de Coria, el sostenimiento era sanear lo que era el claustro. Y entonces ahí pues también ese saneamiento ha llevado a encontrar sepulturas con distintas orientaciones. Por lo cual lo que me está diciendo es que ha funcionado en una parte como cementerio y con direcciones este-oeste, otras sur-norte y otra vez, digamos, este-oeste, es decir, parte cristiana, parte musulmana y apostolada. De todas formas, el claustro es un sitio donde a lo largo de los siglos XV y XVI en Corea era demandado como lugar de enterramiento por parte, en este caso, de gente vinculada al camino. Bueno, ahí es lo que comentamos del momento de la refundación de Coria, algunas fechas que ustedes perfectamente conocen. Vamos a ir pasando porque será largo y tendido. El origen, sin embargo, Catedral de Plasencia, tenemos un texto de privilegio fundacional, con lo cual queda una cosa muy imprecisa y no sabemos a qué momento se está refiriendo. Se habla de una torre, se habla de restos de una iglesia, y si nos venimos donde se ha hecho arqueología en la ciudad, que son en tiempos relativamente recientes, podía estar vinculado a lo que es Torre Lucía, en la parte donde está el cuartel de la Guardia Civil, y ahí en este caso porque donde está la UNED, la Escuela de Idioma, el Auditorio Santana, ahí existía una iglesia dedicada a San Vicente y Santana, que cuando sale el colegio de los jesuitas es donde se lleva a cabo. Otro lugar pudiera estar en torno, pero más bien esto lo desechamos, a San Pedro, que es la calle del Sol, dirección hacia la Puerta del Sol desde la plaza. Otro en la zona de la catedral, probablemente en el sitio en el que estamos. Aquí no se ha hecho arqueología, pero se hacen deducciones, ahora lo veremos por qué. En el exterior también de la Puerta de Trujillo, porque esta obra, este requiebro que hace el río Gente, es un lugar sensible del origen de la ciudad de Plasencia, cuando todavía es Ambrós, y está vinculado en este caso a la diócesis de Ávila. Y otro sería la zona del Parador, que ahí sí, para que se hiciera el Parador, hubo que hacer arqueología y se encontraron restos prealfonsinos y un diseño de tipo cuadrado que pudiera venirnos a hablar de esa torre que se hablaba. Y lo mismo está ocurriendo con la Magdalena, que está en la depresión, porque Plasencia lo que tiene son zonas de altozano. De las zonas de depresión geomorfológica han sido utilizadas para las calles y otra vez parte sur. Si nos vamos
Esto es lo bueno que tiene en el caso de Plasencia, que nosotros sí tenemos restos de lo que queda de la catedral vieja, pero de lo que se tuvo que destruir para hacer la nueva, eso no se ha hecho nada de arqueología, pero se presume. Esta es la torre de campanas de la catedral, que al mismo tiempo sirve de torre de campana y al mismo tiempo de torre defensiva, que está alejada por las dimensiones de lo que debió ser la catedral medieval y lo que sería el claustro, etc. Ahí se hacen una idea de la estructura de lo que debería ser el edificio medieval con respecto al edificio nuevo contemporáneo, aparte de la edificación de la catedral de Coria. En la torre de campanas, que durante un tiempo se respeta, y que servía también porque aquí es donde iba la muralla de la ciudad. Plasencia tiene doble muralla, un antemuro, y que es una especie de barbacana, y muralla propiamente dicha superior. Esto que puede parecer una ventana, en realidad es una puerta que se comunica a una parte y era paso de ronda de cuando en estos momentos estaba la muralla todavía en el edificio medieval. Cuando se hace lo nuevo veremos los conflictos que hay. Bien, ahí se hace una idea y aquí aparece la propuesta que hace Benavides Checa. Es un chantre de la catedral y la han utilizado para la conferencia, para lo que era el cartel anunciador, que es lo que se ha puesto, ¿no? Y entonces él va relatando una serie de textos e intenta irlo adecuando a cuáles serían las capillas de la catedral vieja. Como tenemos poca documentación, porque ha desaparecido, se incendiaron 2 veces el archivo de la catedral, no tenemos la colección de planos que ustedes, y de levantamiento que ustedes tienen en la catedral de Coria, que es excepcional, pues nosotros trabajamos más con la hipótesis. Pero aquí hay gente que dice, bueno, ya que estoy aquí, lanzo la hipótesis. Y no se le ocurre, en este caso, es decir, lo que hemos trabajado más, el proceso constructivo, hay que tener cuidado con estas propuestas un poco fuera de lugar. Dice, por lo que hace que cuando, en este caso es Miguel Sobrino, dice, pues, comenta que cuando se empieza a tirar la catedral, parte de la catedral vieja, 1544, con Rodrigo Gil Antañón, dice, no, la torre de la sala capitular, que ahora lo veremos, es la que estaba en el transepto. Y lo que hacen es desmontarla y volverla a montar en la sala capitular. Sí, y tan contento. Entonces yo en este caso, visto el proceso, todo lo contrario, no hay esa, no se admite. A mí de todas formas se me envió este artículo y desde luego yo no lo veía. Bueno, aquí ven ustedes, la catedral vieja se empieza a construir por la parte de los pies hacia la parte delantera. Aquí les enseñan fotografías antiguas lo que había, es decir, ese rosetón es una propuesta de los arquitectos Araujo y Nadal, que llevan el plan director de hace 30 años y proponen ese tipo de rosetón, pero no es correcto. Lo que sí existía es los nervios, y a través del ordenador proponen lanzas donde irían esos nervios y hacen esa propuesta de rosetón, que es un otro sentido. Porque tenemos en este caso Plasencia, catedral medieval, el edificio protogótico, se está llevando a cabo sobre todo en el siglo XIII, XIV y XV, y ven cómo se está utilizando el arco apuntado, bóveda de ojiva, bóveda de tesolete, pero en iconografía sigue siendo totalmente románica. No es momento de parar. En ocasiones, este edificio, cuando se hizo la limpieza y la restauración, en los años 80, estaba en desuso la parte de la catedral vieja y estaba instalada, como ustedes están viendo ahí, y luego ya han ido apareciendo elementos de cuando deciden que la catedral se quede, a partir de mediados del 18,
entre la no necesidad de ir ampliando el edificio, la caída demográfica de la ciudad, que ha pasado de 10.000 habitantes a 4.000 habitantes en el siglo XVIII a principios, dice, bueno, ¿y para qué continuar? Vamos a llenarla de contenido. Entonces se entretienen más en retablos. Bueno, ahí lo que queda es de fotografía de cómo estaba a principios del siglo. Igual ocurre con la parte superior. Claro, hoy con los nuevos materiales, y eso me lo podrá decir Pedro, me permite, igual que ocurre también en la Catedral de Coria, si han mantenido ustedes el tejado o se ha restaurado la parte superior de las bóvedas. En el caso de Plasencia, como hay nuevos materiales, lo que han hecho es quitar lo que sería la techumbre y me ha permitido que las distintas secciones de la nave, lo que a veces se dicen capillas, pues afloren y se vea, digamos, in situ, ¿no? Y se vea bien. Pero lo suyo es que tuviera un tejado a dos aguas como el que están ustedes viendo aquí. Se hace en ese saneamiento, aparecen y se ve cómo hay manos distintas en la Catedral Vieja y cómo algunos, porque esta es la clave de una de las secciones, están hechas de manera más burda, y cómo lo ven al día de hoy con la limpieza que existe, pero que originariamente no iría de esta manera. Y lo que tenemos es sala capitular, que por cierto Carmen en un momento cuestiona de que en edificios, en catedrales, es difícil encontrar la sala capitular. Ustedes adaptan algunos espacios en torno a lo que es el claustro, unido, me parece que es la capilla de San Pedro, luego de la reliquia, y al lado se está utilizando como sala capitular, luego de canónigos, etc. Ahí están viendo la magnífica, en este caso, lo que en Plasencia llamamos la Torre del Melón, que en el interior es lo que ustedes ven ahí. Es decir, que ahí tenemos la parte más interesante de la catedral medieval. Lo que han hecho es, parten de un cuadrado, lo cortan los ángulos con las trompas y pasan del cuadrado al octógono y del octógono al círculo. Eso es lo que ustedes están viendo desde la parte inferior, pero luego queda la parte cónica, que es la que es más difícil de poder ver, a no ser que haya gente como Óscar que te permita, no al gran público, porque es muy difícil, poder observar. Esto es lo que comentaba Sobrino, que lo hubieran trasladado de la Catedral Vieja a partir de 1544, despiezada y colocada en este lugar. Ahí están viendo la lechada que solían dar, y luego en caso de filtrarse agua, la salida de la misma. Bueno, esto vamos a ir pasando en lo que propone las distintas capillas, en este caso que tendría la Catedral Vieja. Ahí vemos lo que se va modificando y cambiando en el siglo XIV. Incluso quedan en el claustro elementos muy curiosos, como es bóveda de ojiva con G, donde no aparece arco apuntado, sino bóveda cruzada, pero con arco de medio punto, que es lo que ustedes ven. Y aquí nos encontramos con la parte de lo que es del tince. Bueno, aquí ven un problema que tienen en la Catedral de Plasencia. Le he dicho que pasa la diabasa, que pasa la falla, filtraciones de agua, mucho menores que las de Coria, y lo que hay que hacer es buscar. A finales del 15 todavía no se ha empezado nada de la catedral, ni se espera, la catedral nueva, aunque tienen que crear un poco, coser el muro, porque se les empieza a venir abajo la catedral medieval. Y entonces ahí ven ustedes ese tipo de solución, un tipo de macho, y estos contrafuertes, contrafuertes agotantes, por la función que cumple, porque el agotante aquí me está permitiendo reutilizar la parte superior del claustro, y la otra queda hacia el Palacio Obispal, porque había una calle que entraba
y me comunicaba con la muralla de la ciudad y por lo tanto para poder defender ese tramo. Que si ustedes estuvieran en este lugar, que es posible, porque cuando se hace la rehabilitación se programa en cierta medida para que pueda ser visitable, van viendo la solución de los distintos tramos de la parte más antigua del claustro de la Catedral de Plasencia. Bueno, alguna de estas vamos a ir pasando. Esto se corresponde, como van viendo, con esta alguna. Queda muy poca escultura. Las esculturas son o bien de madera, con la excepción de esta que es pétrea. Lo que pasa que tal y como está pintada, es una pintada digamos, está estofada a finales del 16-17, que es la Virgen del Perdón y demás. Esto, cuando se empieza a tirar la Catedral Vieja, hay que hacer una limpieza de selección de imágenes, y otras propiamente desaparecen. En un momento determinado, cuando se proyecta la Catedral Nueva, que es cuando se está empezando a trabajar en el transepto, hay unos pilares a manera de palmera en la Catedral de Plasencia que permite que la parte medular de los mismos a lo mejor está acompañada de parte de esas estatuas o esa escultura que pertenecía a la catedral medieval, por aquello que tiene un carácter simbólico, y no voy, digamos, no es cuestión de reaprovecharlo para cualquier lugar. Bueno, hay otra de los pocos que nos queda. Esto es la parte que propiamente desaparece, la propuesta que tiene de la Villa Checa con la Catedral Nueva, y esto vamos a ir pasando. Venimos a la Catedral de Coria, tendríamos que entrar en la parte medieval, pero la referencia vendría a hacer uso de los libros de aniversario, donde se está relatando ciertas capillas, cuando se encarga a Fernando Gallego o algunos cuadros y demás, y en esos aniversarios, o gente o obispos que se mandan a enterrar, pues nos va dando relación de alguna de esas cosas. Vamos a ver lo que queda en el caso de Coria medieval, sería en torno al claustro. Ahí están viendo capilla o espacio que hay constancia de que existía y permanece poniente de la catedral antigua, el claustro, por modificaciones que vamos a tener en los siglos XV y XVI, la capilla dorada o de San Pedro, actual de la reliquia, el coro de la iglesia, porque es curioso cuando el coro, lo que son el sitial, que es más antiguo del espacio que hoy ocupa el coro propiamente dicho, y por lo tanto ese relato, esa buena documentación que tienen ustedes, me permite saber cómo era esa iglesia medieval que ustedes tenían. La capilla de los Maldonados de San Miguel, que continuamente se está modificando o se está consolidando, no es los espacios arquitectónicos no se consolidan en el tiempo de manera uniforme. Otro se habla del altar y capilla Santana y San Nicolás, el sagrario, lo que pasa que esto, el concepto de sagrario y la catedral de Coria continuamente está haciendo referencia a lugares diferentes. La antigua torre de campanas, que nada tiene que ver con la actual donde pudo estar. Altar de San Lorenzo, la capilla de los Amuscos, que está así en parte San Pedro de Alcántara, y los retablos que se encargan a Fernando Gallego, y por tanto me están hablando de esas capillas que existieron. Bueno, voy a ir pasando en este caso. Esto es a través de los libros de aniversario y texto. Bueno, la construcción de los coros son, tanto el de Plasencia como el de Coria, nos van a dar unos datos muy interesantes de lo que va a ser lo que ya existía
y lo que va a determinar la nueva construcción. En la de Coria nos va a decir, en este caso, cuando se contrata a Martín en este caso de Solórzano, cómo era el templo. Se deduce que tenía un crucero con 7 capillas principales, tamaño reducido, cubrición de ladrillo y sillares y en parte de madera. En el caso de Plasencia, cuando se hace la sillería, ahí hay discrepancias. Hay unos historiadores que dicen que cuando se hace ya se prevé, porque es a finales ya del siglo XV, se prevé que se va a hacer una nueva edificación y ya, digamos, se hace a futuro, y los que pensamos que en absoluto se hace de acuerdo con el edificio que entonces ya existía y del que queda parte de los 4 tramos que todavía hoy permanece. Pero una cosa u otra va a determinar el diseño. Prelados. Hay 2 prelados vinculados a esa fecha que comentaba Pedro. En el caso de Coria y Plasencia tenemos Pedro Jiménez de Préxamo, que su mausoleo le tiene en la catedral, en la zona del Evangelio, un relativo humanista, muy vinculado a El Tostado, y eso mis buenos amigos de Ávila lo conocen bien, porque en la Girona, el deambulatorio, hay una escultura fantástica de este prelado humanista. Y en el caso de Plasencia, Gutiérrez Álvarez de Toledo, que como ven ahí está, le comentamos, García Álvarez, señor de Valdecorneja V, primer duque de Alba y marqués de Coria, como la fecha que esto se está llevando a cabo. También tienen toda una serie de fundaciones y de intereses. Ha sido canónigo en Granada, por lo tanto ya en esos momentos está interesado en que el espacio medieval hay que cambiar. Este es un tema muy interesante que he aprendido de ustedes. Yo desconocía esto. La financiación de las catedrales se están haciendo. A veces lo que hacen es, en el caso de Coria, están pidiendo el visto bueno por parte de la Orden de Alcántara, del maestre, para que se pueda pedir para ganar indulgencias en los pueblos de la diócesis, a cambio también de que pudiera aportar una serie de aportaciones económicas para la redundancia. Lo mismo ocurre en Plasencia y demás. Pero es curioso, también otra posibilidad era venta de propiedades que pudiera tener el cabildo, y en este caso ese prelado que decide dar el salto cualitativo y hacer una nueva catedral, y ahora veremos su justificación, pues en este caso se vende tanto la venta de la mitra y el báculo, y quien la quiere comprar es el obispo de Plasencia. Es decir, que los 2 que les he puesto anteriormente son protagonistas, uno en la venta y el otro, aunque sea posterior, y el otro quien lo quiere adquirir para la financiación. Aquí entramos ya en los diseños. El proyecto de la Catedral de Coria, el modelo de una sola nave, etc. Y entonces el protagonismo será Enrique Egas, y quien lo va a llevar a cabo el taller de los Solórzano. Claro, aquí lo vemos, la justificación que tiene. Lo ven ahí, hacémosle, señores, saber, porque esta nuestra iglesia es muy vieja y antigua, y está por caer, y hemos acordado derribar las 7 capillas principales con el crucero, y hacer de cantería, ensancharla más y así sucesivamente. Esa es la justificación que se tiene de que ya el espacio a finales del 15 se les ha quedado obsoleto. Algo muy parecido es lo que va a ocurrir en Plasencia también, para comenzar a proponer. En este caso, la autoría en uno y en otro se da a Enrique Egas. Ustedes tienen mejor documentación, nosotros es una propuesta por la desaparición.
¿Por qué? Porque a Enrique Egas se le contrata para que valore el coro de la catedral vieja, que ha realizado el taller, varios talleres, y entre ellos Rodrigo Alemán, pues que para que lo valore. A partir de ahí, nosotros los historiadores, como no tenemos documentación, nos acogemos que también, ya que está en Plasencia, haga la propuesta de cómo debería ser el nuevo edificio. Que es lo que también, en este caso, Carmen Sanabria, aprovechando lo de Coria, lo cauriense, dice que es llamado a Plasencia porque las obras estaban gustando a los canónigos placentinos. Bueno, ahí ven, comparando, claro, esto es el Bartolomé de Pelayos, hace un dibujo magnífico de cómo esto es lo que lleva a cabo la capilla mayor, que ya estaba hecha, y la propuesta que se lleva a cabo. Y en el caso de Plasencia, la que unida a lo que queda de la catedral vieja. Pero bueno, lo que van viendo son edificios de tipo de planta salvo, donde las naves laterales están a la misma altura de la nave principal. Esto, su antecedente está en lo que está siendo de Enrique Egas, en este caso en lo que está siendo la capilla de enterramiento de Reyes Católicos, no la catedral de Granada, que luego ya vendrá Diego de Siloé y hará el cambio sustancial al proyecto anteriormente de Egas, o lo que se está haciendo en San Juan de los Reyes, en Toledo. Los Solórzanos, el taller de los Solórzanos de la Trasmiera, que son los que van a actuar sobre todo, diseñan la capilla mayor, parte de lo que está siendo la entrada y la capilla de los Maldonados, y también actúa en el saneamiento y actuación en lo que es el claustro. Bueno, ahí vamos viendo distintos. Digamos que en cierta medida está muy bien documentada toda la actuación de los quiénes de ellos, bien Bartolomé, que es llamado uno de los hermanos, el grupo de canteros que está trabajando. La documentación no solamente viene del archivo de Coria, sino también en otra zona de los Solórzanos, como es el caso de Ávila, y todo esto, digamos, que nos da una idea bastante clara de su manera de trabajar. Sin embargo, en este caso, otro de los el profesor Mogollón, en este caso, digamos que da la autoría, se daría también a esta parte de la entrada principal, se lo está dando a Martín de Solórzano. Luego veremos cómo otra serie de historiadores, digamos, entran en desacuerdo con esta otra propuesta. Bueno, la conclusión es de la capilla mayor. Esa capilla mayor que después, con el tema de la caída de la parte superior de la torre del juego de campana, con el famoso terremoto de Lisboa que cae sobre la capilla mayor, pues hay que rehacerla, pero propiamente hasta esos momentos se está manteniendo en buen uso. Bueno, para que se hagan una idea, el balcón de las reliquias, que se proyecta como algo aparte a través de cuando se concede la luna papal por parte del Papa Luna. Esto Óscar nos podría hablar bastante mejor, y se diseña algo para exhibir esa pieza en un momento determinado. Claro, la foto es excepcional gracias a que hemos podido subir a la parte superior. No voy a entrar en el programa iconográfico porque eso sería la licencia. Bartolomé de Pelayos, que es el que se hará cargo a partir de 1502. Ahí nos va reviviendo, esto es un texto que aquí va apareciendo y aquí está transcrito. Esto es lo que, como siempre, lo que se hace cuando van a continuar las obras es hacer en este caso, una puja, y ahí están viendo de cómo salió los tres grupos que proponían hacer el transecto
y a continuación el Parque de la Catedral de Coria. Bartolomé de Pelayos, Juan de Ruesca y Martín de Solórzano, que son los que han trabajado y han hecho la capilla mayor más o menos, y Francisco Díez de Jería, que es canónigo. Yo diría que era una especie como de, no sé si me permitirían, de testaferro, para animar un poco. Empieza por 1.900.000 maravedíes, van viendo si van, lo que van aportando cada uno de esos grupos. Empieza con esto, tira a la baja, sigue más a la baja, hasta el final a 1.580.000 maravedíes, que es lo que propone Bartolomé Pelayos y que se compromete a finalizar en 6 años, y el crucero y la capilla de los órganos, el transepto y capilla en un año. Bueno, pues ahí se va relatando lo que. En este caso, la organización de la construcción es hasta estos momentos, probablemente la mesa capitular están llevando parte del abastecimiento de materiales de construcción, y a partir de esta fecha que se queda Bartolomé de Pelayos, él probablemente se hace cargo ya de traer los materiales. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si lo comparamos con otras edificaciones del momento, esa bajada sería temeraria la que ha hecho Bartolomé de Pelayos, pero no va a tener que rendir cuenta porque va a fallecer antes. Bueno, ¿qué es lo que se va buscando? Primero, el proyecto muy interesante de lo que va a ser en el transepto la capilla principal, donde se habla de las claves que tienen que ir y demás, y busca también la uniformidad de la capilla que ya está hecha, donde está el retablo, a lo que es el transepto, cuando ustedes entran por la puerta norte y donde están los órganos. Es algo parecido a lo que va a ocurrir en Plasencia, y lo que se intenta es, en este caso, que capilla mayor y transepto y recto esté a la misma altura. Bueno, aquí es lo que va comentando y cómo debería ser el edificio. Y entonces está diciendo de las ventanas a una parte y a otra. Repito, esto es a posteriori, porque esto no lo va a ver Pelayo, pero él ya se está proponiendo en cierta medida. Bueno, el periodo que se tendría que llevar a 6 años, debería haberse terminado la catedral. El plazo, el día de todos los santos de 1503, para rematar la capilla mayor, la que habían hecho los Solórzano, que en parte quedaban altares por hacer en su detalle, y cerrar la capilla del crucero, y luego ya otros 5 años para el resto. Un tema interesante es cuando trabajo esa capilla, es la lechada, pero vamos a ver mucho mejor aquí. En el caso de Plasencia, yo aquí no he podido subir a la parte superior por encima de las bóvedas, pero cuando ya termino toda la plementería es echar una lechada, según hay de calidades diferentes, y en la parte, digamos, como son por secciones cuadradas o rectangulares, pues que haya unas evacuaciones, que es lo que daría las gárgolas hacia el este, para que no se acumule. Y ahí les enseño una de esas claves. Eso es lo que hacía. Nos venimos a Plasencia. Y entonces el maestro Enrique es el que se propone que pudo ser. No tenemos documentación. Catedral Vieja. Ellos saben que van a hacer una nueva catedral, pero entonces yo no puedo empezar a tirar Catedral Vieja para hacer la nueva. No saben que eso va para largo. Lo mismo que va a ocurrir aquí en Coria. En Coria van a ir trabajando también por secciones. Cierran y demás. Y entonces eso me va, y ahí ven, empiezan por la cabecera. Y lo que hacen es alejarse de lo que era la Catedral Vieja.
Esto se va a mantener hasta 1544, es decir, se ha trabajado capilla mayor, muros perimetrales empieza a hacerse, se mantiene lo que es el claustro, la torre de campana, y ahora sí queda circunferencia. Aquí lo ven mucho mejor. Aquí ven el modelo de la catedral vieja, que es modelo haz triángulo, diferencia de altura nave principal, nave secundaria, y la nueva edificación es el modelo haz cuadrado, donde la nave principal y la secundaria están a la misma altura, la denominada tipo de planta salón. Que si venimos aquí a este caso, en Plasencia, visto desde atrás del retablo mayor, en su momento ocurría en Plasencia, hicimos lo mismo que aquí al principio, hasta los nuevos criterios de dejar registro de lo que fueron cosas antiguas. En su momento esto todo imitaba como si fueran sillares y estaba camuflado y la gente lo veía precioso. Con los nuevos criterios lo que hacen es que ha sabido y se deja vislumbrar la altura de las naves secundarias y de la nave principal. Y ahí les he marcado con un triángulo de la misma. Fíjese la diferencia de altura. Por lo tanto, nos encontramos que la catedral nueva, cuando se diseña, toda la catedral, toda la nave principal de la catedral nueva, en ella tiene cabida la catedral vieja. Es decir, esos edificios preexistentes, ustedes con la mezquita, nosotros con esta otra edificación, se tiene en cuenta cuando se está haciendo la nueva edificación. Volvemos a Coria. Y aquí otro tema interesante, y nos vincula a Plasencia con, en este caso, con Coria. La opinión de Francisco González, Pedro Larrea y Michel de Villarreal. Las Artes está actuando, en este caso Pelayo ha fallecido, y entonces ahora la contratación es por parte del maestro de obras Sebastián Lasar. Esta es la parte donde él va a actuar, parte del coro, en el transepto continúa y la parte que vemos aquí, la capilla y demás de los valores. Ahí van viendo. Bueno, en este caso se pide era aparejador Francisco González de Plasencia que venga a dar el visto bueno de cómo van las obras en la catedral. Esto era frecuente. O bien se hacía una comisión o se mandaba a alguien que viniera. Y este Francisco González, ya les doy yo datos porque apenas se tienen datos de él aquí en Coria, ha actuado como se ha hecho, digamos, importante arquitectónicamente en el conventual de Santo Domingo, donde está el parador. Su padre, Pedro González, actúa en esa edificación, sobre todo en lo que es la iglesia. Francisco González también, cuando empiezan las obras de la catedral nueva, va a actuar también este Francisco González. Va a llegar a ser aparejador con Juan de Álava, que también les suena a ustedes, y en el caso de Plasencia también lo encontramos en una fuente, pilón, que se lleva a cabo en la catedral o en la plaza, que es fuente pilón y fuente conmemorativa, porque terminaba en una granada en conmemoración con la toma de la ciudad, en este caso nazarita. Y el rollo que estaba en la otra parte, en la bandeja de la propia Plaza Mayor. Luego ya les aporto algunos datos. Vemos ahí parte de la construcción que está llevando a cabo las artes, bóveda del transepto y órgano. Y este es un tema interesante porque también gracias a Óscar pudimos
nos pudo enseñar, es previo a lo que es la capilla del órgano, perdón, la parte superior, y se atribuye que pudo tener alguna influencia Francisco González, este aparejador o maestro de obra que viene a dar el visto bueno y que pudo influir para la solución de esta estancia que va a dar o está vinculada a la portada norte y estancia que hay a la portada norte de la catedral de Coria. Bueno, ahí ven ustedes, en este caso, la diversidad de materiales que hemos comentado, y también en esas estancias que no están abiertas al público, pues vemos esos materiales que se están llevando a cabo en la catedral de Coria, sillares en una parte superior y de mampuesto en la otra, posiblemente también reaprovechando los materiales que tiene más de la edificación anterior. Y es alguna de las actuaciones que están teniendo de lo que iba a ser prisión del Cabildo y hospital y demás, que a veces, en este caso, aporta si tuvo cierta influencia, en este caso Francisco González. Esto, como hemos estado en Coria varias ocasiones con el grupo y en la restauración que se ha hecho, les puedo hacer la comparación de esta foto tomada por mí cuando intentaba imitar el muro norte como si fueran sillares y con los nuevos criterios hoy de restauración. También me las pasó Pedro y vamos viendo. Estamos en el coro, que es otra parte crítica en la Catedral de Coria, donde hay diferentes opiniones por parte de los estudiosos. Para unos sería Michel de Villarreal, que ahora ya ha tomado el mando, en este caso, quien diseñaría lo que es el muro perimetral. Para otra serie de historiadores o eruditos, pues la autoría estaría o se lo atribuyen a Pedro de Cora. Ha muerto Lasarte y se ha decidido, han seguido un tiempo familia de Lasarte y finalmente en este caso se contrata a Michel de Villarreal. En el caso de Plasencia, como tenemos menos datos de estos primeros momentos, se llevaría a cabo posiblemente un replanteo, medición de los terrenos, y a partir de los datos de Coria podemos dar también cierta autoría y actuación de Martín de Soroza. Pero por nuestra parte, no, como en el archivo no aparece. Y también de los trabajos de María Ángeles Benito en el caso de Ávila, me parece que es la biblioteca, en este caso Catedral de Ávila. Un prelado que da incentiva la progresión de las obras de la catedral, el prelado Gómez de Solí, que está vinculado en este caso a Coria. Es más, fallece. Y a partir de 1513 están codirigiendo las obras Juan de Álava y Francisco de Córdoba. Y eso es curioso porque vemos algunos detalles constructivos que es casi la firma de Álava. Esto que ven ustedes aquí, esto que es como una especie de cenefa arquitectónica donde aparece una línea de punta de diamante hacia el exterior, que es casi firma de Álava, que está trabajando en lo que es la capilla mayor en el exterior de Plasencia, y que esta es la escalera de caracol que nos permite subir a la parte superior, pero que nos la encontramos
en la puerta occidental de la Catedral de Salamanca, donde está actuando también Álava, y que continúa y es reiterativo en toda la Catedral de Salamanca. Pero es que en San Esteban de Salamanca, que también participa Álava, también aparece esta moldura constructiva, constructiva decorativa. Y acuérdense que la Catedral Nueva de Salamanca, la primera piedra está en el 1513. Pero en el caso de Salamanca tienen disponibilidad económica, disponibilidad espacial y deciden no tocar la Catedral Vieja y empiezan a construir la nueva. Solamente una de las naves, la nave del Evangelio, es la que en parte es tocada por la construcción de la Catedral. Aquí tenemos la fecha en que Michel de Villarreal o Miguel de Villarreal se hace cargo, y es donde va a entrar esas discusiones sobre la autoría. Y ahí están viendo cómo actúa en la parte, en concreto hablando de los Maldonado, y lo que va a ser la parte del coro, y posiblemente también otros dos tramos en la parte posterior, tras coro. Ahí también en esas estancias están teniendo esa dualidad de hospital, de clérigos y al mismo tiempo de cárcel. Esto es un tema curioso de los textos, que los muchos que nos van aportando el archivo de la catedral, los pilares, de cómo se va a ir modificando. Veis lo que les comentaba, son materiales que no son atractivos y se pide encalar, pintar y cantear las paredes de la capilla, de ese tramo de la nave principal, ¿no? Y como en un momento determinado a Michel de Villarreal el cabía dice: todo lo que saques que sea viejo, que venga del edificio antiguo, posiblemente de lo de la mezquita, te lo puedes llevar, pero si aparece algo de valor, como sea oro, etcétera, plata, eso tiene que ir al banco. Ahí van viendo las distintas propuestas. Aquí es lo que le comentaba, que ese muro perimetral hay discrepancia entre los historiadores. Escobar y Prieto, la autoría tenía Pedro de Ibarra, bajo la dirección con el aparejador Francisco Hernández, y el cartel de Iso García Mogollón también. Sin embargo, en el caso de Carmen Sarabia, discrepa y la autoría estaría con Michel de Villarreal. Y también en este caso, como en la parte final, iba a ir en este caso una ventana espejo, pero deciden cambiarla por una ventana e incluso con vidriera. Y se habla incluso del autor que lo llevaría. En el caso de la Catedral de Plasencia, a partir de 1513, están compartiendo Juan de Álava y Francisco de Colonia la autoría. Vamos a ir viendo en este caso. Esta es la parte donde ellos están actuando. Para nada se ha tocado todavía la Catedral Vieja. Esta capilla, aquí hay, vamos a ver, otra escalera caracol que no tiene ninguna finalidad. Hay como una especie de arrepentimiento, porque no llega un momento en que el enfrentamiento entre Álava y Francisco de Colonia es tal que en realidad lo que hace el cabildo al final es echar, expulsa a Francisco de Colonia y se queda solamente Álava. Es en ese 1515 cuando ya lanza, digamos, la progresión de la catedral empieza a tomar una fuerte envergadura. Y lo sabemos porque se van expropiando, quitando casas que pertenecían al cabildo para la nueva edificación, y se traslada y se crea un taller a pie de fábrica. Repito, solamente libros de cabildo. En Plasencia no tenemos ni libro de fábrica ni libro de obras como ustedes sí tienen. Ahí van viendo.
y algunas de las portadas que se están llevando a cabo, que es en este caso la denominada Puerta Dorada. Claro, Puerta Dorada, que esto a través de la restauración última que se hizo de Pan de Oro, donde se invirtieron 3 millones de euros en toda la catedral, pues es cuando realmente sale a la luz lo que debió ser aquí. Todo esto, lo que ocurre es que estaba matado este Pan de Oro, o bien se había caído, o bien a través de la devoción y de la luminaria que se utilizaba a lo largo del tiempo, de 500 años, como eran en este caso las lámparas de aceite, todo eso iba contaminando, iba ennegreciendo, y por eso ahora está de manera excepcional. Aquí es donde pudo participar Juan de Álava. ¿Por qué? Porque propiamente la estructura sigue un poco los modelos de Francisco de Colonia, ahí lo están viendo en la puerta de la pellejería, y también de Juan de Álava en la puerta del claustro. Algo muy semejante, parecido con modificaciones. Y lo que tienen ahí en este caso, la importancia de esta heráldica que ustedes conocen, del obispo Gutiérrez Álvarez de Toledo, pero que esto se daría en tiempo Gómez de Soria. El siguiente está vinculado también a los Álvarez, la portada de la sacristía, y esta otra que hoy ya no lo conocemos, no podemos verla, porque este retablo del 18, que es el retablo de las reliquias, tapa lo que queda y lo que es la portada. Una fotografía hecha de mala manera, aparece ahí un Santiago peregrino, etcétera, y lo que daría entrada a esa escalera de caracol, que es un non finito, es decir, que no tiene ninguna utilidad. Posiblemente la discrepancia entre estos dos arquitectos o maestros de obra es esta que estoy aquí comentando, finalidad cero, pues llevaría a que eso se clausure y se quede solamente. Aquí en la parte norte hay una parte, en este caso que sería de Álava, que es esta zona, parte baja, con formas candelieri, como la balaustre, que sigue un poco el modelo del Tratado de Diego de Sagredo, o esta forma de medallones iconográficos, como en este caso a Hércules, a San Pablo, Escipión el Libriano, etc. Y ahí en el 1522 es cuando se está diseñando, se está terminando la capilla mayor y se proyecta, que debe estar a la misma altura, el futuro crucero. Y esto es muy característico de Álava, con clave, con una, en este caso, con una forma redondeada, el nervio que va marcando y demás. Esto propiamente va a quedar hasta 1540. Esta es la parte sobre las bóvedas que pertenecerían a Álava y la clave. Y como se le está diciendo que tiene que estar a la misma altura el crucero que se diseña. Él va a morir antes. Ahí ven, por ejemplo, las claves de esta parte de Álava son metálicas. Gracias a esa limpieza y restauración, nada tiene que ver con las que lleve a cabo Rodrigo Gil de Tañón, que son de fábrica. Y además aparece en una de ellas 1563. Esto no tiene nada que ver con nada. Eso es en el momento en el que ya con Rodrigo Gil de Tañón se decide, al mismo tiempo que estoy haciendo el transepto, empezar a orar las nervaduras y colocar claves y tratarlas. Y ahí nos aparece esa fecha, que es la que se estaría llevando a cabo. En el caso de Coria, 1530, la relación de Juan de Álava y la catedral de Coria. Vamos viendo ahí, sobre todo en el caso de la sacristía mayor y menor, esto es la parte crítica que está teniendo la catedral de posible desplome. Por lo tanto, lo que se está pidiendo que se haga, incluso Álava propone alguna de estas edificaciones que puedan servir de parapeto a esa zona crítica.
Y ahí van viendo algunas de estas impulsos que está teniendo la Coria, y entre ellos Torre de Campanas, la zona relacionada también se manda llamar a Enrique Egas otra vez para que informe, y la visita de Juan de Ávila, para ver cómo va. Bueno, aquí hay sus discrepancias. Ahí vamos viendo, esto es la parte, la sacristía menor y demás, porque vamos mal de tiempo. Y en este caso, tanto Juan de Álava, cuando 1530 está, pues se le está pidiendo informes y está diseñando el puente de Alcalá o Almaraz. Y ahí está con Martín de Orrieta, y entonces, en cierta medida, no acude a Plasencia, está vinculado a este magnífico puente y hay sus discrepancias. Ahí le ven ustedes en un proyecto parecido. Las obras en Plasencia se paralizan, Juan de Álava no acude, está implicado sobre todo en la Catedral de Salamanca, el Cabildo continuamente le pide que venga. Tenemos algunos detalles en la parte de la que es la capilla mayor. Finalmente Juan de Álava acude, da el diseño para que como continúen las obras, pero va a fallecer. Va a fallecer sobre 1536. Se pide opinión a su hijo Pedro de Ibarra, y en el 37 hay que pedir quién continúa como maestro de obra en la catedral. Se crea comisión, y en esa aquí van viendo, se contrata Covarrubias. Covarrubias es maestro de las construcciones reales y decide, está implicado en Toledo en la reordenación que se está llevando de la ciudad, y propiamente de Siló. Y lo más curioso es que contratan a Diego de Siló, pero Diego de Siló está en Granada y él está implicado en la Catedral de Granada. ¿Cómo soluciono esto? Entonces lo solucionan con dos aparejadores. En este caso suben el dinero de los aparejadores, entre ellos Juan Correa, y uno de ellos es el que viaja para pedir opinión. Continuamente le están diciendo a Diego de Siloé que venga a ver cómo van las obras, pero no llega a ver. Aquí es donde hay discrepancias. Para una serie de autores, Diego de Siloé sí en un momento determinado estuvo en Plasencia, yo sin embargo a través de los libros de Cabildo no me consta. Es decir, o le contratan porque tiene prestigio, pero en su momento nunca llega a estar. Manda dibujos, se le pasa información y demás. De Diego de Siloé, ¿qué sería? El final de la portada norte y el diseño de la portada sur, de lo que estamos viendo ahí. Porque se le está pidiendo en la portada sur que dé opinión sobre unas heráldicas que se van a llevar a cabo en la misma, que es la heráldica imperial, ya estamos en época de Carlos V, del obispo Vargas Carvajal, y el jarrón con azucena de la catedral. Y ahí es lo que están ustedes observando, en fin, con un texto. Este dibujo, que ha llegado hace unos años, es algo previo a lo que va a ser la contracción de Rodrigo Gil de Hontañón, en mi parecer. Es cuando está la barbacana, se ha hecho parte de la construcción de la catedral nueva y de esa portada, todavía el transepto no, pero se monta sobre lo que es la muralla. Entonces eso hay que darle una solución. Hay una serie de propuestas, y aquí es cuando contratan a Rodrigo Gil, y es cuando hay que empezar, se decide que hay que empezar a tirar la catedral vieja. Y ahí es donde ustedes van viendo al día de hoy.
aquí que se ha podido hacer arqueología, no se ha hecho nada. Porque es en la parte del enlosado ver si aquí realmente, porque esto está forzado, cuando este recinto se crea como espacio para acción religiosa, para misas, lo que sea, lo que era la sala capitular, mientras se continúan las obras de la catedral. Esta es la propuesta que decía. Catedral de Coria, a Esteban de Lazcano, que es cuando en este caso se le va a contratar, de Esteban de Lazcano, sobre esta propuesta que se atribuye este plano, me parece que a Pedro de Ibarra, pues esta sería la zona de actuación del mismo. Bueno, siguen las problemáticas de sustentación, de ahí que se llame a Fray Martín de Santiago, el maestro de obra del conventual de San Esteban de Salamanca, de esto dominico, por la peligrosidad que hay, la humedades. Tanto es así que se empiezan a plantear las reuniones de campo. Si se van a un sitio, incluso a la iglesia de Santiago. Hay algunos canónigos que quieren aguantar en el encino, e incluso irse a Cáceres. Eso es sensible para los caubienses, y fue en su momento. Ahí las soluciones de las filtraciones es muy curiosa, unos aportan por siempre el tema de las aguas, las filtraciones, sobre todo el caso de Álava y luego posteriormente otra serie. Y también Fray Martín de Santiago. La nueva torre de campana, creciendo nunca el lugar donde están las campanas, que como bien saben ustedes sobre Churriguera, entonces sigue, digamos, se está terminando esa parte básica de esa torre de campana. En el tema del reloj, gracias también a poder acceder a la torre, pude hacer esta fotografía, y esto nada tiene que ver con el reloj nuevo que se está proyectando en el 16, que es el actual, vamos, lo que hoy tiene las aspiraciones de las artes, última capilla de la nave, en la segunda etapa de Lazcano, y aquí es donde hay también una actuación de andamiaje para terminar esta obra, y donde aparecen algunos artífices vinculados al paseo. Bueno, madera de pino, lo que estuvimos viendo anteriormente. Otra cuestión en estos momentos, el problema de sustentación. Se está pidiendo que en el claustro, para sanearlo, lo que hay que hacer es rebajarlo y enlosarle el claustro, lo que es la parte central, y también un machón para sostenimiento del mismo. Se está llevando a cabo en estos momentos. Ahí van viendo el pozo también, que se lleva a cabo en estos momentos de 1945 al 49, y que finalizará Pedro de Ibarra. Y la Catedral de Plasencia, el momento álgido del transepto. Esto es antes de la restauración, y esto ya cuando aparece con el pan de oro, limpieza. Y esta sola es el transepto más la línea de la parte del oro. Fíjense lo que les comentaba. Esta es una fotografía hecha en la limpieza de la Catedral Nueva. Esto ellos tendrían que haberlo hecho con el andamiaje, es decir, a través de, en este caso, de madera, a través de los distintos niveles. Hay algunas de las claves que son de fábricas. Ahí ven a la restauradora en la parte superior. Y lo mismo que aquí ocurre en Coria, cuando ya termina, hace una procesión, tema religioso,
Dice, y colocaron la última piedra, la última clave, que es lo que ustedes ahí están viendo por la parte superior. Y en algunos sitios dice, lauste, alabado sea Dios, se terminó. El tapón, lo cual no quiere decir que se termine. Bueno, ahí va viendo, y yo creo que lo vamos a ver. Bueno, yo creo que me he alargado y no quiero. Y solamente para que vean, en el caso, lo que les decía, parte de esos pilares patiformes, en algunos momentos se ha hablado si ahí, cuando se ha empezado a tirar la catedral vieja, algunas de las esculturas formen parte del lugar medular de la misma, por no porque no se va a tirar, un tema escultórico, porque son escasos lo que ha llevado a nosotros. Y ahí está la capilla. Ahí es donde se pide, entre otras cosas, que hay que colocar la clave, pero clave que es metálica en los momentos de esto que se está llevando a cabo. Cuando esto que va a durar aproximadamente 10 años, las cuentas de fábrica no están sanas, y en cierta medida hay que pedir prestado a Francisco de Carvajal, arcediano de Plasencia. Si yo le digo que Francisco Carvajal es el que proyecta y paga el retablo de la iglesia de Santiago de Cáceres, ahora ya empiezan a comprender también el peso que está teniendo la familia Carvajal, sobre todo en Cáceres y también en Plasencia. Ahí ven lo del balcón que vemos aquí. Este es un tema muy interesante, por eso lo decía, porque cuando Rodrigo Gil de Ontañón se hace cargo, aquí está la sala capitular, y lo que hace es diseñar un balcón que me permite acceder al órgano, en este caso al órgano, y además hay que tratar desde la parte superior este acceso, y al mismo tiempo deja libre para el tambor de lo que es la sala capitular. Y ahí ven ustedes parte después de la limpieza, y ahí están viendo, por eso no discrepo con lo de Sobrino cuando uno ha entrado. Y vamos terminando y lo dejamos ahí. El remate de la portada norte, que es del año 1558, esto es hilo de plomo. Esta portada se acabó en 1558, cuando estaba el andamio puesto. Conocía al alter ego de Pedro, y me permitió subir y hacer entonces lo que era el diapositivo. Muere Carlos V y las honras fúnebres parte de manera conmemorativa, se hacen en la catedral, pero no religiosa. Solamente se quita el andamiaje, etcétera, para llevarla a cabo, pero no se traslada el Santísimo. Catedral de Coria, así vamos viendo la actuación ya de Pedro de Ibarra, y yo creo que lo voy a dejar ahí. Bueno, gracias Jesús, es complicado reducir tantísimos años en tan poco tiempo. Pero habíamos quedado en que se iba a dar la oportunidad de que hicierais alguna pregunta. En 10 minutos, si queréis hacer alguna pregunta, seguro que el profesor Jesús está dispuesto a contestar. Primero disculparme, porque lo siento, en su momento cuando lo hice en Plasencia, tuvimos 2 horas o algo así, en los lunes investiga, y aquí cuando llegó, pero no es óbice para que la culpa es mía. En 1 hora y después. Cualquier pregunta que quieran. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo que estuve en la de Plasencia, no sé, saqué la conclusión de que había disputas por llevarse los técnicos, los canteros de una catedral a otra. Aquí, sin embargo, no me ha dado un poco esa sensación.
fue la impresión o yo no transmití bien las cosas, pero en absoluto. Es decir, normalmente aprovechan cuando están en Plasencia o están en Coria para que visite una u otra localidad, sobre todo teniendo en cuenta lo que es el desplazamiento y a veces por la dieta que llevan de días, que dicen 12, 15 días, para que vengan de Granada, para que venga el arquitecto, en este caso el maestro de obra de Córdoba, Hernán Ruiz, o que esté viniendo desde, en este caso, de Salamanca. Entonces siempre están aprovechando. Eso es lo que le ha llevado a Carmen, en algún momento dice, como resulta que a Juan de Álava, o hay un momento en el que no le van a pagar en dinero, sino en especie, pues eso lo que está diciendo es que se está comunicando entre Plasencia y Coria, o Coria y Plasencia. Claro, también hay que ver el estado inflacionista que existía en la economía de ese siglo XVI, porque se estaban disparando los alimentos en décadas o cada X tiempo. Acuérdense todo el trasiego de lo que era el oro americano, la llegada a la península ibérica y marchar hacia el resto de Europa. Todo estaba suponiendo, en este caso se disparaban esos precios. Entonces, yo en ese caso no entraría en esa opinión, no lo hice bien en la vez anterior, y ya está. Pero yo he aprendido mucho a través de que ustedes tienen buenos archivos, se han hecho buenas investigaciones gracias a esos buenos archivos y los conocimientos con gente del lugar, como ustedes, algunos que visitaron, y entonces he podido percibir este edificio y las dificultades que ha tenido a lo largo del tiempo. Y esas dificultades las han hecho virtud en los tiempos actuales, que era poder haber hecho arqueología. Y eso ha ido dando una serie de propuestas. Por ejemplo, al día de hoy todavía en Plasencia no saben dónde estaba el ábside de la Catedral Vieja. Se supone que en 1544 se da orden en el transepto, en el crucero, pues lo que hay que hacer es levantar. ¿Qué es lo que hicieron los arquitectos? Igual que en el exterior, donde iba la torre Carmen, pasaron un georrada, pero aquello era muy difuso. Era querer y no poder, o querer y tener mucha fe. Por lo tanto, eso es lo que vendría bien, en cierta medida, levantar o en algún momento. Pero bueno, tenemos una catedral muy limpia, muy preparada, pero nos faltan elementos. Y porque el archivo, en su momento, faltan documentación. ¿Alguna otra pregunta? Tenía la palabra. Muchas gracias y perdón.